Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de Aprende a programar con Python, donde vamos a ver algunos tipos de funciones bastante útiles. Vamos a comenzar desde la carpeta del proyecto, botón derecho, y vamos a abrir con Visual Studio Code. En mi caso, puedes abrirlo con tu editor preferido. Desde aquí, desde el explorador, vamos a crear, lo podemos abrir desde aquí, arriba, un nuevo archivo. Y le vamos a llamar 11 función y la primera va a ser lambda.pay o función anónima. Cierro el explorador, cierro el archivo anterior si lo tenía abierto y vamos a comenzar. Cuando tengamos que usar una función en la que no tengamos ninguna necesidad de usarla varias veces en nuestro código, usaremos una función anónima o lambda. Vamos a ver un ejemplo de usar función lambda o no usarla. En la clase anterior vimos que podíamos crear funciones poniendo def. Vamos a poner, por ejemplo, cuadrado, dándole un valor de x, o podemos poner número para que sea más claro, dos puntos, y el resultado sería igual a número por número. Y devolvemos return el resultado. Si queremos, por abreviar, podemos poner directamente que devolvemos número por número, y esto lo dejo comentado. Realmente hemos hecho esto. Para llamar a esta función y mostrarla podemos poner print cuadrado y añadirle, por ejemplo, entre paréntesis el valor 5. Con esto ya tendríamos una función normal. Si ejecuto, podemos ver aquí en la terminal el resultado. Vale, pues una función anónima. Voy a poner aquí el comentario. Función anónima sería, dentro de la misma línea, podríamos poner cuadrado es igual a lambda, donde le pasamos un número, vamos a ponerlo en este caso x, y devolvemos x por x, que sería el cuadrado. Y para llamarla podríamos poner print cuadrado de 9. Guardamos y vemos que directamente me ha transformado en una función. Y obtenemos aquí su valor. Como vemos, automáticamente me ha transformado de esto a esto. En la función lambda solo necesitamos pasarle el valor donde se almacenará el resultado, y en este caso la fórmula que aplicamos para obtener el cuadrado. Vamos a ver ahora otro tipo de función, la función map, que la podemos complementar con la función lambda. Para ello vamos a crear un nuevo archivo. Me vengo aquí al explorador y ponemos 12 función map.pay. Cierro el explorador y vamos a crear un código sin map, donde lo primero vamos a crear una lista de números
Con esto nos vale. Vamos a crear una lista vacía. Vamos a recorrer la lista y vamos a multiplicar sus valores por 2. Para ello, for valor in num, que es la lista. Vamos a añadir a la otra lista el resultado, que sería resultado.append, y dentro vamos a poner valor por 2. Y vamos a mostrar la otra lista, print resultado. Y mostramos aquí también print num, que sería la primera lista. Esto es sin aplicar map ni función lambda. Vamos a grabarlo, ejecuto, y aquí tenemos las dos listas, la lista inicial y la lista multiplicada por 2. Vale, hemos realizado todo este código. Y ahora vamos a ver con función map donde pasaremos una función y los valores a los que aplicaremos dicha función. La función puede ser una creada normalmente con def o realizarla con lambda, como hemos visto anteriormente. Pues vamos a realizarlo con lambda. Vamos a poner directamente print, que nos muestre una lista que vamos a convertir, y ponemos aquí map. Y dentro de map vamos primero a crear una función lambda. Aquí es donde vemos ya el potencial de esta función, donde le vamos a pasar un número y vamos a devolver el número multiplicado por 2. Y en este caso, todo esto, y aquí es donde entra la parte de map, se lo vamos a aplicar a la lista de números. Para que no haya confusión, aquí voy a poner X y X, para que veamos que no tiene nada que ver con esta lista, sino que como valores, al aplicar map, como vemos aquí, a map le estamos pasando una función, en este caso la función anónima o lambda, y unos valores. Estos valores los cogemos de aquí, y todo lo que devuelve esta función o esto que estamos ejecutando lo vamos a convertir en una lista, que es lo que vamos a mostrar. Grabo, ejecuto, y aquí tenemos lista original, lista aplicando lo que es el recorrido de lista y todo lo que tenemos por aquí arriba, y lista aplicando la función map. Con lo que vemos que simplemente con esta línea nos hemos quitado de en medio todo esto. Aquí sí vemos el potencial de la función lambda, y en este caso map aplicado a lambda, dándole una serie de valores. También podemos aplicarle a map aquí, en esta parte donde ponemos lambda, podríamos poner la llamada a una función. Por ejemplo, la función que creamos en el apartado anterior, podemos poner aquí cuadrado, y entre los paréntesis le añadimos los valores. Pero como vemos, es mucho más eficiente si lo vamos a hacer una vez, no tener que crear una función, sino simplemente aplicarle el cálculo con la función lambda y directamente obtenemos los resultados con una simple línea. Bien, una vez visto map, vamos a crear otro archivo
de otro tipo de función que vamos a ver, que es la función filter. A ello le damos aquí, ponemos 13, función filter.py. Cierro el explorador y con esta función podremos obtener valores aplicando un filtro a una lista. Vamos a ver un ejemplo para obtener una lista de números pares dada una lista de números. Pues podríamos poner aquí la lista de números, como hicimos anteriormente. Abro corchete, ponemos esta lista de números, por ejemplo. Vamos a ver cómo lo haríamos sin la función filter. Sería algo parecido a lo que vimos en el vídeo anterior. Vamos a crear aquí una lista vacía de números pares. For valor in num para recorrer la lista de valores. Y ahora pondríamos aquí si valor porcentaje 2 es igual a 0. Esto sería si el módulo de el valor dividido entre 2 es igual a 0, entonces que es par. Y añadiríamos ese número a la lista. Entonces pondríamos pares.append valor. Y vamos a poner print para imprimir la lista de valores y la lista de pares. Esta sería la forma sin usar filter. Y ahora, para usar filter con una función lambda, pues pondríamos print list para transformar la lista. Pondríamos aquí filter y entre paréntesis le ponemos lambda valor, dos puntos, y ponemos valor porcentaje 2 igual a 0, con lo cual está comprobando si el módulo es 0 para que sea par. Le pasamos la lista de números y ya lo tenemos. Hemos simplificado, como vimos anteriormente también, todo esto en simplemente esta línea. Aquí le pasamos la lista, aquí calculamos o condicionamos para que sean los números pares, los que tienen entre 2, el módulo es igual a 0. Le pasamos el valor que lo coge de aquí. Todo eso es con la función lambda, le aplicamos ese filtro, con lo cual de la lista que teníamos devuelve solo lo que cumpla esta condición. Vamos a comprobarlo. Ejecuto. Y aquí tenemos la lista que nos devuelve los números pares obtenidos de esta lista. Como vemos, el mismo resultado, pero esta forma, en cuanto nos acostumbremos, es mucho más sencilla, ocupa menos código y digamos que es más fácil de leer y más eficiente. Vamos a ver ahora otro tipo de función. Nos venimos al explorador, crear archivo, y va a ser 14, función reduce.py. Vamos a copiar la lista, la aplicamos aquí, vamos a cerrar el explorador y la terminal para que tengamos más espacio. Al contrario que en las anteriores funciones,
que devolvían una lista, en esta función o este tipo de función va a devolver un solo valor. Vamos a ver un ejemplo donde obtenemos la suma de una lista y vamos a indicar las dos formas, con o sin reduce. Sin reduce vamos a recorrer la lista for valor in num y ponemos resultado igual a resultado más valor. Lo que va haciendo aquí es recorriendo la lista y añadiendo al resultado, que la vamos a iniciar aquí a 0. La primera vez resultado el 0, el valor es 1, con lo cual 1 más 0 se queda 1 y se guarda en resultado. En la siguiente, valor es 2 y resultado teníamos que es 1. Pues sería 1 más 2, resultado 3. Y así se va guardando hasta que terminemos de recorrer la lista y mostremos el resultado. Nos dará el valor de la suma de todos los elementos de la lista. Esto es sin usar la función reduce. Y ahora para usar reduce vamos a poner aquí print, la vamos a usar con lambda y para usar esta función, la función reduce, vamos a importar aquí import functools. Son herramientas de funciones, una librería, simplemente es importarla, no hay que instalar nada. Y aquí podemos poner str para transformar en número, functools.reduce. Abrimos paréntesis, ponemos la función anónima Holanda, donde ponemos x y resultado, dos puntos, es x más resultado. Y fuera del paréntesis, coma, para pasarle la lista. En este caso, como vemos, son dos valores los que va a obtener la función lambda, por eso los tenemos aquí separados por coma, y lo que vamos a ir devolviendo es la suma de un valor con el otro. Y número es la lista que le vamos a ir pasando y que irá tomando la X. Muy bien, vamos a ver el resultado. Y aquí tenemos la suma, tanto por el método del for de recorrer la lista como por el reduce. Vemos que es idéntica, que el resultado es correcto, pero aquí, como estamos viendo en este tipo de funciones, lo estamos realizando en una simple línea de código. Para terminar, vamos a ver otro tipo de funciones útiles. Voy a crear otro archivo, le vamos a llamar 15. Funciones útiles.py. Cierro el explorador, voy a cerrar también la terminal y vamos a empezar, por ejemplo, por redondear un número. Print round 3 puntos, vamos a poner todo esto. Guardo, ejecuto y aquí tenemos que nos redondea directamente
a 3. El valor absoluto, print abs, y podemos poner menos 4 dividido entre 2. Ejecutamos y aquí tenemos. Si no pusiera el valor absoluto, vamos a quitar esto. El resultado sería negativo. Dejamos valor absoluto. Vamos a obtener el mínimo de una lista. Voy a copiar, por ejemplo, la lista de aquí. Control C, el otro archivo, Control V. Y el mínimo de esa lista, pues podría ser print min num. Vamos a poner también el máximo, print max num. Ordenando la lista, print sorted num. Ahora ejecutamos todo. Y la suma de la lista, vimos antes cómo recorrerlo y teníamos más fácil directamente poner sum num. Y ya tendríamos la suma de la lista. Vamos a ejecutar. Y aquí tenemos todos los valores. El mínimo es 1. El máximo 87. Aquí tenemos la lista ordenada. Y la suma, que en el vídeo, vamos, en el apartado anterior, la hicimos por reduce y por el recorrido de la lista. Y aquí vemos que simplemente podemos poner sum y la lista y obtenemos el mismo resultado. Pues hasta aquí este vídeo, espero sea útil. No olvides practicar y espero verte en el próximo vídeo. Muchas gracias.